Hola, hola. Vamos a hacer unas galletas artesanales, como les había prometido. Aquí les estoy mostrando los ingredientes básicos de una galleta. Nosotros vamos a hacer varios sabores hoy, pero voy a empezar hablándoles un poco de los ingredientes básicos. En esos ingredientes básicos tenemos aquí la harina, el principal ingrediente o el porcentaje de participación más alto. Tenemos la harina de trigo y de acuerdo a la cantidad de harina de trigo vamos a medir el resto de los ingredientes. A mí me gusta que ustedes memoricen las recetas, que ustedes tengan un cálculo promedio de las recetas para que no se guíen por unas cantidades que les establecieron, sino que puedan expandir y generar una creatividad con esa receta. Entonces, la harina voy a utilizar 250 gramos. Para que ustedes lo memoricen, yo hice lo siguiente. La mitad de la harina en azúcar, es decir, 125 gramos, la mitad de la harina en mantequilla, 125 gramos, y 125 gramos de huevos. También tenemos como componente fundamental de una galleta básica la esencia de vainilla, la marca que ustedes quieran. Y vienen otros tres componentes que no son indispensables, pero que yo utilizo. El aceite, que nos va a ayudar a suavizar un poco la masa, que sea más maleable y que las galletas no nos queden tan secas. Tenemos otro componente que es el agua. No siempre es necesario utilizarla, es para por si la masa está muy seca. Eso va a depender de la cantidad de humedad que tenga la mantequilla o la margarina que estén utilizando. Y también va a depender de la cantidad del tipo de harina. Y tenemos el polvo de hornear, que es un componente bastante importante de las galletas porque nos va a permitir el horneado homogéneo de la mezcla y va a permitir que la miga nos quede bastante sueltica y que sea una galleta, que no sea una galleta permasada y dura. Entonces aquí tenemos los ingredientes básicos de una galleta clásica de vainilla. Nosotros vamos a trabajar hoy galletas artesanales. Quiere decir que no vamos a utilizar un proceso industrial de aireado para cremar la mantequilla, no vamos a utilizar ningún ayudante para que la mezcla nos quede más cremosa, vamos a hacerla totalmente manual. Y pues el resultado, por supuesto, va a ser una galleta crocante, muy buena. Lo que pasa es que no vamos a tener el mismo rendimiento que le dan en una panadería, pero eso es algo que en este momento pues no es tan importante porque lo que queremos es lograr un producto de calidad y no de cantidad, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues es muy importante la materia prima que ustedes quieran utilizar. Yo estoy utilizando margarina. Ustedes pueden utilizar mantequilla. Ustedes ya saben que la mantequilla es un derivado lácteo y la margarina es un derivado graso, que la mantequilla es más costosa y la margarina es más económica. Yo estoy trabajando con lo que tengo en mi casa, así que estoy utilizando margarina. Bueno, me voy a ir con los ingredientes adicionales que vamos a utilizar hoy. Voy a hacer galletas de varios sabores y voy a hacer una mezcla bastante interesante, o que a mí personalmente me gusta bastante, que es mezclar sabores. Entonces voy a utilizar frutos secos y voy a utilizar esencias para mezclarla con estos frutos secos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo tres esencias acá. Tengo esencia de vainilla, tengo esencia de coco, tengo esencia de naranja. Y en frutos secos tengo pasas, tengo almendras, tengo nueces. Estas son las esencias que yo tengo en mi casa y son los frutos secos que yo tengo en mi casa, pero ustedes pueden hacer una galleta de lo que se les ocurra, de chips de chocolate, de maní, de pistachos, de coco deshidratado, que también tengo acá esos ingredientes, así que más adelante voy a utilizarlos también. Pero básicamente lo que quiero es que mezclemos cada uno de estos frutos secos con una esencia distinta. Van a ver el resultado tan bueno. Entonces, lo que voy a hacer primero es, me voy a ir con esencia de naranja para acompañar la nuez del Brasil. Me voy a ir con una esencia de coco para acompañar las almendras y la vainilla para acompañar las uvas pasas. Así que voy a tener tres tipos de galletas hoy. Una galleta de nueces del Brasil con naranja, una galleta de almendras con coco y una galleta de uvas pasas con vainilla. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a empezar con la mantequilla. Siempre que trabajamos galletas empezamos con la mantequilla.
Como les digo, como lo voy a hacer artesanal para que todos lo puedan hacer en su casa, pues no voy a utilizar ni la batidora ni voy a hacer proceso de cremado. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la mitad de esta cantidad de margarina que tengo 125, voy a utilizar la mitad aproximadamente, no hay necesidad de pesarla, y la voy a derretir. Cuando la tenga derretida, la voy a agregar a el azúcar, pero ya les voy a explicar ese proceso. Voy a hacer un proceso de cremado muy artesanal, muy casero, como les decía. La harina, por supuesto, hay que tamizarla, los huevos vamos a mezclarlos y les vamos a poner un poquito de esencia de vainilla para que corte un poco el olor a huevo, ¿sí? Que es muy desagradable. Si le ponemos mucho huevo podemos encontrar algún aroma en la galleta. Y aquí pues tenemos el polvo de hornear y los demás ingredientes que ya les mencioné. Antes de empezar voy a triturar los frutos secos. No puedo agregarle a una galleta un fruto entero porque no me va a permitir amasarla y me va a costar muchísimo el proceso de formado como tal de la galleta. Entonces esta nuez del Brasil la voy a cortar más pequeñita, la almendra la voy a cortar más pequeñita y la uva le vamos a hacer dos procesos. Una, cortarla un poco más, pero además la vamos a hidratar para que no le cueste tanto integrarse a la masa después. La voy a hidratar con cualquier líquido que tenga. Entonces, si tenemos jugo, si no tenemos nada de elementos, entonces utilizamos agua, preferiblemente tibia, o cualquier otro elemento. Yo voy a ponerle un chorrito de Coca-Cola. Tengo aquí Coca-Cola cerca, entonces voy a hidratar esas uvas con Coca-Cola. Entonces, estos son los ingredientes que vamos a utilizar y ya en el siguiente video, entonces voy a adelantarles un poco.